Buenas tardes, jóvenes. En unos minutos, 5 y 5, iniciamos. Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien allí? Buenas tardes, sí, señora. Hola, bueno, bien, chicos, bienvenidos a este espacio de la competencia de orientar e investigación. Me presento, mi nombre es Gina Ibáñez, soy su instructora de esta competencia. De profesión soy ingeniera industrial, tengo 2 posgrados, una maestría en sistemas de gestión y una especialidad en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Relacionado con el tema de investigación, soy investigadora asociada al Ministerio de Ciencias, entonces dispuesta en este espacio a brindarles todo el conocimiento que tengo
para que ustedes puedan desarrollar las evidencias de la competencia, que son 2. Esta competencia consta de dos evidencias. El día de hoy les voy a explicar la primera evidencia, que es un mapa mental. Y les voy a explicar parte de la segunda evidencia, porque la segunda evidencia es un poco más extensa, es una propuesta de investigación. Entonces, siendo así, pues voy a compartirles pantalla para irles mostrando cada uno de los puntos e ir explicándoles la temática que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, señora, todo claro. Listo. Me confirma si pueden ver la pantalla. Bueno, acá tengo aprendices de análisis y desarrollo de software. ¿Quiénes son de análisis y desarrollo de software? Pueden levantar la manito. ¿Ninguno? Todos son de coordinación de procesos logísticos. Sí, señora. ¿Sí? Andrea, Cindy, Julio, Luciana, ¿son de coordinación de procesos logísticos? Sí, señora, yo sí. Señora. Ok, perfecto. Sí, que también tengo una ficha de análisis y desarrollo de software, pero bueno. Entonces, vámonos aquí a coordinación de procesos logísticos. En coordinación de procesos logísticos, ustedes van a encontrar su curso normal. Van a encontrar aquí fase 1. En la fase 1 van a encontrar, ya debajo, en la actividad de proyecto número 2, van a encontrar que es este elemento que es fundamentos de investigación. Usted le va a dar clic aquí y aquí va a encontrar la información, conceptos, metodologías relevantes para la propuesta de investigación. Cada uno de los puntos que yo voy a abarcar. Aquí usted va dando cada uno, introducción, la importancia de investigar, el proyecto de investigación, las fuentes. Le va dando siguiente. Y ahí podemos ver cada uno de los puntos que yo les voy a ir explicando para que tenga material de apoyo. Y luego, en la parte de abajo, aquí van a encontrar las 2 actividades que están asociadas a la competencia. Actividad de aprendizaje que termina en 1046 a A1 y 1064, perdón, a A2. Aquí mapa mental y propuesta de investigación. Como les digo, hoy les voy a explicar toda la evidencia 1 y parte de la evidencia 2. Bueno, primero que todo decirles la importancia que tiene esta asignatura, o esta competencia, perdón. Ustedes van a desarrollar una propuesta de investigación que esté asociada a su programa de estudio. Entonces, por ejemplo, si usted es coordinación de procesos logísticos, usted va a realizar un proyecto o una propuesta de investigación, ejemplo, diagnosticar el estado actual del proceso de despacho de las tiendas ARA, por ejemplo, o evaluar el proceso logístico de la empresa Colchones Comodísimo, no sé. Lo importante es que usted pueda tener, no sé si está trabajando en el momento, usted pueda relacionar este proyecto de investigación, por ejemplo, con la empresa en la que usted labora o con cualquier empresa del sector externo, pero que esté relacionado con su tema o con su programa de formación que es procesos logísticos. Entonces, la temática que usted va a buscar va a estar enfocada en eso, o sea, el título del proyecto, que les voy a explicar más adelante. Esta primera actividad, que es el mapa mental, primero explicarle qué es un mapa mental por si no lo conocen. Un mapa mental es una representación gráfica de temas o de conceptos que queremos tratar. Consta de, es algo similar a esto, consta de este formato o esta manera de realizarlo. En la parte central va el nombre del tema que estoy tratando, va en la parte central. Y luego a los lados van cada uno de los temas, los subtemas, los conceptos que yo quiero elaborar o que quiero tratar en mi mapa mental. En este caso, el nombre o la idea principal del mapa mental es características externas. Aquí vamos a hablar acerca de características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales del contexto productivo. ¿Cuál es el contexto productivo? Los procesos logísticos.
Es decir, ¿cuáles son esos factores del contexto externo que afectan los procesos logísticos? Ejemplo, la tecnología, que afectan o que benefician. Tecnología. Si dentro de mi proceso logístico yo puedo identificar que se definen temas tecnológicos, que hay un software, o por el contrario, identifico que no lo hay, esto ustedes lo van a hacer de manera macro. Entonces, ¿cómo pueden buscar información? Tal cual. Análisis, esto es un análisis del contexto externo. ¿Por qué es externo? Porque no depende de usted. Los elementos internos son aquellos, los elementos externos se clasifican, vamos a mostrarles aquí, en el análisis de contexto puede ser interno o externo. El análisis interno es aquel que depende de los elementos de la empresa, es decir, que la empresa tenga un buen recurso humano, que la empresa tenga una buena maquinaria, que la empresa tenga un buen recurso financiero, etc. Y los recursos externos son aquellos que no dependen de la empresa, pero que impactan en su operación. En este caso, no vamos a enfocarnos en una empresa, sino en un contexto productivo. Entonces, si yo coloco aquí en Google o empiezo a buscar aquí, análisis del contexto externo del sector logístico, en el caso de los chicos de desarrollo de software, pueden colocar análisis del contexto externo de desarrollo del sector de desarrollo de software y tal cual. Y usted busca, aquí le van a aparecer los mismos o similares a los elementos que yo les acabé de explicar o que aparecen en el mapa mental. Aparecen socioeconómicos, y aparecen económicos y sociales. Tecnológicos. Vamos a ver si tenemos tecnológicos, factores tecnológicos. Políticos, culturales. En algunos casos culturales no es que salga muy rápido. Aparecen ecológicos y legales, que son los otros importantes. Y aquí están los factores políticos. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a hacer un mapa mental, una representación gráfica así como esta, en la que usted coloque en el medio el tema principal, que en este caso sería análisis del contexto económico del sector logístico. Y a los lados va a colocar cómo está actualmente el sector logístico en cada uno de esos elementos. Si hacemos una revisión rápida, podríamos ver que en el factor político, ¿qué podría llegar a afectar el factor político en el contexto de logística, por ejemplo? O en el contexto general del tema de desarrollo de software, las normas de seguridad, todo el tema, todo el tema legal nuevo o las regulaciones nuevas que se están debatiendo, por ejemplo, en el Congreso, que pueda afectar o beneficiar a las empresas. Acuerdos económicos o acuerdos comerciales del sector, las políticas de transporte, porque el sector logístico hace parte del sector transporte. Entonces, si se definen algunos aspectos desde el rol político del país, pueden afectar operaciones de almacenamiento, de traslado. Por ejemplo, en la parte económica, el tema del incremento del costo del combustible afecta en el tema del traslado de los productos. ¿Qué otro factor político puede impactar el tema de la estabilidad gubernamental? Que el gobierno actual sea estable, que ahí donde poco tenemos elecciones, etc. Y así van a ir con cada uno de los factores y van a armar su mapa mental. Hay una aplicación, no sé si la conocen, se llama Canva. En Canva tenemos muchos temas de mapa mental. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro. Lo único que va a hacer, o lo único que hace es incluir aquí y editar la plantilla. Aquí sería contexto del sector logístico o análisis de contexto del sector logístico. Y en cada uno de las nubecitas puede colocar entonces contexto político, contexto social, contexto económico, contexto legal, contexto ambiental o tecnológico, cada uno de los puntos que se están solicitando. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos?
Ese es un poco más general, no está todavía específico en el tema de investigación, un poco más general. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señora. Bien. En el tema, por ejemplo, de desarrollo de software, lo mismo, análisis del contexto de desarrollo de software. Aquí tenemos lo mismo. ¿Qué factores políticos van a afectar el área de desarrollo de software? ¿Cuáles económicos? ¿Cuáles sociales? ¿Tecnológicos? ¿Ecológicos? ¿Legales? Obviamente es importante, ustedes pueden usar información aquí de la IA, de Meta, pero también pueden revisar, buscar, por ejemplo, y yo coloco aquí contexto político del sector logístico, únicamente político, únicamente político. Entonces, aquí me generará cómo afecta la política en la gestión logística, cómo el DNP le ha apostado al sector logístico, cómo está la logística en Colombia, dónde va, dónde la apunta. Y usted puede irse en detalle a cada uno de los puntos. Ok, Claudia. Usted puede irse en detalle a cada uno de los puntos y indagar cada uno de los elementos del contexto que le pide y colocar ahí en su nubecita o en su cuadro, en lo que usted quiera hacer el mapa mental. Y esa sería la primera evidencia. ¿Listo? Ahí es un tema más de revisión, de análisis, etcétera. ¿Bien hasta ahí? Esta actividad es un poco sencilla, por eso siempre en la primera sesión trato de unir los dos temas porque la segunda actividad es un poco más larga y un poco más compleja. Entonces, vámonos a la segunda evidencia para explicarles cada uno de los puntos. Vamos aquí, seguimos, propuesta de investigación, clic derecho, abrimos. Usted le va a dar clic aquí para acceder al anexo, porque en ese anexo es que usted va a desarrollar su propuesta de investigación. En ese anexo, no se hace en Word, no se hace en PDF, se hace en este Excel. Es la misma para para todos los programas de formación. Listo. Entonces, esta propuesta de investigación, usted la va a desarrollar. Lo primero que usted debe de identificar o lo primero que usted tiene que tener claro es cuál es el tema. ¿Cuál es el tema en el que usted va a aplicar su proyecto de investigación? Entonces, podría decir, por ejemplo, en el tema de logística, lo que les dije, que usted va a hacer un análisis del proceso logístico de la panadería Doña Juanita, que queda en la esquina de su casa, y su proyecto de investigación lo va a hacer ahí. Va a hacer un análisis del proceso de recepción de materia prima del restaurante Techos Rojos, que queda a 2 cuadras de su casa, o es un negocio de su familia, donde usted quiera. La parte de desarrollo de software puede hacer, por ejemplo, un análisis puede, por ejemplo, hacer un comparativo entre diferentes softwares o entre diferentes formas de desarrollo. Dígame, señor Julio. Profe, disculpe que la interrumpa, pero es sobre el mapa mental. ¿El mapa mental se va a hacer con un título en específico o son con todo lo que abarca toda la investigación de ahí? Se hace, o sea, la evidencia lo pide que lo hagas un análisis del contexto. Análisis o haces de las características sociales, económicas, culturales, tal. Ese es un análisis del contexto. Eso se llama así, análisis de contexto externo. Aquí está, contexto del sector logístico. Y en cada uno de los elementos, si por ejemplo tomas aquí colocarás tu título, así como les dije el otro. O sea, en cada... Análisis. O sea, lo que es sociopolítico, o sea, político, económico, industrial, textil, todo eso tiene que ir dentro del mapa. Exacto. En un mapa mental van cada uno de los puntos que pide la guía. O sea, En un solo mapa, se incluyen todos. uno va a hablar de cada ítem de eso. Sí, sociales. Y colocas aquí cómo impacta el tema social en tu contexto logístico o en tu contexto de desarrollo de software. Aquí, económico. Escribir aquí cuáles son las variables que impactan del tema económico en tu contexto externo y así en cada punto. Ok, muchas gracias, profe.
Listo. Bueno, entonces, chicos, lo primero que se debe de hacer es identificar el título, el tema que vas a tratar. Entonces, teniendo en cuenta eso, se pasa, ¿qué es lo que va aquí? Que es título del proyecto. Supongamos. Chicos, regálame 2 minuticos, ya vuelvo, 2 minuticos. Listo, chicos. Bueno, entonces, retomamos acá. Análisis del proceso logístico. De la empresa. Vamos a colocar aquí PD1. Después segunda opción. Diagnóstico, por ejemplo. Depende del alcance que le queramos dar al proyecto. Si queremos llevarlo solo un diagnóstico o puede ser propuesta de mejora del proceso de despacho de la empresa Muebles Amar, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Te va a identificar alguna problemática que usted conozca de esa empresa para poder solucionarla o algún tema de interés. En el caso de desarrollo de software, puedo colocar, por ejemplo, análisis de la evolución o de la transformación de los lenguajes de programación y cómo impactan en el desarrollo de software. Por ejemplo.
Puedo colocar, aquí tengo unos ejemplos. Análisis o puede ser análisis de ciclos de vida, del ciclo de vida de desarrollo de software. Importancia y fases. Una temática que sea de su interés. ¿Hasta hay alguna duda con el título? ¿Bien hasta ahí, chicos? Listo. Siguiente. El resumen lo vamos a dejar de último, lo vamos a dejar para la otra sesión. Justificación. Bueno, primero hay que hacer el problema. La justificación creo que se repite aquí abajo. Entonces, esta fila de justificación, la fila 12, la van a eliminar o la van a ocultar. ¿Por qué? Porque tanto la fila 12, este es un tema que tiene el formato, y la fila 26 son iguales. Justificación y justificación. Entonces, esta fila 12 la vamos a eliminar. Listo. Empezamos a revisar antecedentes o estado actual de la problemática y problema identificado. Entonces, ¿qué es importante aquí? Aquí usted lo que va a hacer es una búsqueda en internet, donde usted considere, acerca de cuáles son esos problemas que se han identificado teniendo en cuenta su título de proyecto. Si el título es Análisis del proceso logístico de las tiendas de uno en la ciudad de Barranquilla, yo empiezo a investigar, por ejemplo, cifras del proceso logístico en grandes superficies. ¿Qué intento buscar con el planteamiento del problema? Intento buscar un análisis que me haga entender que realmente sí está pasando algo en un proceso logístico. Yo podría hacerlo de dos maneras, con mi propia información, que yo vaya a las tiendas de uno y revise si, por ejemplo, tenemos todo el proceso de despacho hecho de buena manera, si tenemos quizás el tema de la organización en los estantes de manera correcta, si tenemos el tema del abastecimiento de los productos. Todos esos elementos son importantes en el tema de logística. Entonces, empiezo a revisar aquí. O puedo colocarla de manera directa. Problemática. Entonces, aquí tenemos un listado de problemáticas del sector logístico en grandes superficies. Por eso digo grandes superficies, porque quizás de uno de manera específica no me va a salir tanta información. Yo me voy al tema macro. De uno es una tienda de grandes superficies o supermercados. Aquí tenemos la problemática de mercados incluye tal, y aquí están diferentes listados o temas que podríamos identificar asociados a supermercados. Aquí tenemos otros problemas logísticos. Bueno, otra forma de hacerlo también es, por ejemplo, miren esta, yo coloco así directamente la palabra tesis, proyecto de grado, y coloco palabras claves de mi tema para poder identificar proyectos que han hablado de mi misma temática, a ver qué puedo encontrarle aquí. Miren este, análisis y evaluación del modelo logístico de la tienda de uno. ¿Esta tesis me sirve o no me sirve? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Me sirve o no me sirve? ¿Cierto que sí? Sí, señora. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis del modelo logístico de una tienda de uno. Pues no son todas las tiendas, pero puedo tener de ahí algún tipo de apoyo. ¿Listo? Entonces, generalmente esto tiene un problema.
Siempre las tesis o los proyectos de investigación tienen un problema. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que yo le indico a mi lector, la forma en la que yo le indico a cualquier persona que está leyendo, que realmente sí hay una razón válida, que sí hay un problema que yo voy a solucionar con la ejecución de ese proyecto. Entonces, miren, aquí hay una temática, hay un problema, aquí hablamos acerca de todo esto. Aquí dice que se hizo un análisis de otro tipo de tienda, se hizo otra tienda. Y miren que dice que en la tienda carece de productos para el hogar, hay productos que se agotan fácilmente, la gente tiene que ir a otros supermercados, etc. Entonces, realmente si existe un problema en las tiendas de uno, podemos leer esto y entenderlo. Y la otra forma de encontrar o de obtener información para la problemática es buscar información o el tema de manera directa. Problemática del proceso logístico de supermercado, que aparece todo. Y aquí también miren los 10 problemas logísticos más comunes en un almacén. Igual un supermercado no es que sea un almacén, pero tiene un almacén. Aquí está quizás algunos problemas que ustedes pueden referenciar. ¿Qué deben hacer ustedes ahí? Leer e ir tomando información e ir armando su planteamiento del problema. Chicos, el planteamiento del problema no son 5 líneas, no son un párrafo, es un texto. Es un texto en el que yo dé cuenta de que en realidad sí hay un problema identificado, que sí hay una causa que me está generando un problema. En el segundo caso, en este de aquí, en el tema de desarrollo de software, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Bien hasta ahí? En la parte de, hasta ahora llevamos título y planteamiento del problema. ¿Bien? Sí, señora. Listo. Ahora tenemos, vamos al siguiente. Bueno, aquí también tenemos y tenemos, por ejemplo, la problemática del tema del lenguaje de programación. Entonces aquí dice que ha permitido, sin embargo, hay unos elementos que están afectando de manera negativa, como el tema de o desafíos de mantenimiento de sistemas heredados, la escasez de expertos en tecnologías, los problemas de compatibilidad. O sea, hay una temática que también ha impactado en esa evolución que tengo desde mi programación. Aquí, por ejemplo, el tema de la historia. Aquí esta parte de planteamiento del problema es un poco más asociada a qué había antes o cómo estaba antes toda esta temática de ese impacto, de esa evolución, que estaba mal antes, qué era lo que estaba mal, y luego en la justificación, que es lo que viene ahora, y cómo está ahora bien, cómo ha mejorado, cuáles eran las deficiencias que existían en los lenguajes de programación antiguos. Aquí seguramente saldrán todas aquí está, escasez de profesionales, documentación inexistente, las incompatibilidades, vulneración de seguridad, dificultad de integración, etcétera. Aquí unas problemáticas asociadas a ese tema. Este sería para problema identificado. Ahora, pregunta de investigación. La pregunta de investigación es el mismo título convertido en pregunta. ¿Cómo así? Si yo voy a hacer un análisis del proceso logístico de las tiendas de uno en Barranquilla, la pregunta problema sería, ¿cómo analizar el proceso logístico de las tiendas de uno en la ciudad de Barranquilla? Listo, esa sería la pregunta problema. Si aquí es propuesta de mejora, ¿cómo realizar una propuesta de mejora? El mismo título. ¿Cómo analizar la evolución de los lenguajes de programación y cómo impacta? Esta es la pregunta problema. Simplemente eso. Convertir el título en pregunta. ¿Bien ahí?
Este punto me lo volé, se lo explico en conjunto con el resumen la próxima semana. Conjunto o población, población o conjunto de elementos, objeto de investigación. ¿A qué población? ¿Qué es la población? El conjunto de personas, de elementos, de objetos en común al que yo voy a investigar. Si hablamos del tema de las tiendas de uno, la población serían las tiendas de uno de la ciudad de Barranquilla. Ahora, el objetivo general. Los objetivos del proyecto son las metas hacia hasta donde yo quiero llegar o las metas que yo quiero alcanzar con mi proyecto. Son todos esos elementos, ese elemento macro que yo quiero alcanzar con la ejecución de mi proyecto. Hay dos tipos de objetivos, generales y específicos. Los objetivos generales son lo macro, lo grande que yo quiero lograr, que sería el título. Ahora les explico cómo lo armamos. Y los objetivos específicos son los pequeños pasos o los pasos o las actividades que yo voy a lograr hacer para poder lograr ese objetivo general. Los objetivos siempre empiezan con un verbo en infinitivo, siempre. Y el objetivo general es tal cual como la pregunta problema, el título con el verbo en infinitivo. Analizar el proceso logístico de las tiendas de uno en la ciudad de Barranquilla. Ese es mi objetivo general. Eso es lo que yo voy a hacer con mi proyecto, hacer ese análisis. Simplemente analizo, no voy a proponer nada. Diseñar, en este caso, una propuesta de mejora del proceso de despacho en las tiendas Muebles Amar. Diseñar una propuesta de mejora del proceso de despacho en las tiendas, en las empresas Muebles Amar. Ese es el objetivo general. Ahora, el objetivo específico, ¿qué es? Son esos pequeños pasitos, esas actividades que yo voy a lograr para poder cumplir con ese objetivo general. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el segundo punto, este de aquí, se llama una propuesta de mejora. Entonces, para poder diseñar una propuesta de mejora, lo primero que yo tengo que hacer es saber cómo está actualmente el proceso de despacho. Diagnosticar el estado actual del proceso de despacho. Lo primero es hacer un diagnóstico, porque actualmente no sé cómo está. Ese es el primer paso, diagnosticar. El segundo paso es analizar lo que obtuve. ¿Qué voy a hacer? Analizar la información obtenida en el anterior. ¿Y cómo lo voy a hacer? Que puedo colocar mediante un análisis estadístico, mediante una cruce de variables, etcétera. Y el tercer punto ya sería proponer. Son los tres pasos que yo debería hacer para poder diseñar la propuesta. Primero, diagnosticar cómo está el proceso.
analizar la información y por último, hacer la propuesta de mejora. Bien, chicos, hasta ahí. Sí, señora. Ahora, actividad para lograr el objetivo. En el primer punto, por ejemplo, si es diagnosticar, realizar un diagnóstico. Así como definimos, voy a hacer el ejemplo de un objetivo para que ustedes vean cómo se realiza y ya luego ustedes cuando vayan a hacerlo hacen de todos tres. ¿Cómo hago qué actividad tengo que hacer para lograr ese objetivo? Ya hacer un diagnóstico o, por ejemplo, puedo hacer encuestas a los encargados del área logística o de despacho para conocer el proceso y sus falencias. Puedo hacer, por ejemplo, observación directa. Me voy al área logística, al área de despacho, perdón, a ver cómo lo están haciendo. Recursos para desarrollar la actividad. Recursos humanos. Resultados, es decir, ¿qué espero obtener yo con el desarrollo de esta actividad? Diagnóstico del estado actual del proceso. En producto puede ser un informe. Por eso les dije que les quería explicar esta parte, porque imagínense que ustedes les explique esto en una sola sesión. Es bastante información. Este sería para el objetivo 1. Igual manera se hace para los otros objetivos. En el caso del tema de desarrollo de software es lo mismo. Se toma el objetivo, se convierte en, perdón, el título se convierte en un objetivo, analizar la evolución de los lenguajes de programación, tal, tal, tal. En ese caso, el objetivo 1 podría ser analizar los lenguajes de programación primero, antiguos u obsoletos. Primero hago análisis de los obsoletos, luego hago un análisis de lo actual, y luego hago una relación entre los dos. Listo. Esa sería la forma en la que se realizaría. Yo ahora les puedo compartir por el grupo de WhatsApp este documento diligenciado para que ustedes también se guíen y ahí puedan mirar. Bueno, ¿qué otro punto les voy a pedir para esta semana? Esta parte de aquí la voy a dejar para la semana siguiente. Le voy a explicar ahora la parte de justificación. Y con esa parte terminamos para que no se saturen tanto. ¿Qué es la justificación? La justificación es la exposición de razones. La justificación es la exposición de las razones o la exposición de los motivos por los cuales yo estoy haciendo este proyecto. Es decir, ¿para qué estoy haciendo este proyecto? ¿Cuál es la utilidad de este proyecto? ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Darle a entender al lector que este proyecto sí tiene un fin,
que yo estoy resolviendo un problema que ya identifiqué de manera previa con la ejecución de este proyecto. ¿Cuáles son esos motivos que generan que este proyecto pueda salir o llevarse a cabo? Entonces, si nos vamos acá, al que teníamos abierto, de las tiendas de uno, la justificación está asociada, miren lo que dice, existe una necesidad de implementar nuevos almacenes de cadena e incluir temas del tema de aseo, que decían que no lo teníamos al mismo tiempo. Además, es importante que se tengan en cuenta diferentes criterios de la tienda de uno. Aquí lo que te da a entender es que, oye, hay que hacerlo para poder incluir nuevos productos, hay que hacerlo para poder tener en cuenta, para poder mejorar todo este tema de los procesos logísticos que se hacen de forma incorrecta. La justificación está un poco corta, si se dan cuenta que la tomé y la hice aquí tal cual con ustedes. No fue que hice algo aparte, porque quise hacer el ejercicio con ustedes para que ustedes vean cómo se encuentra la información. Entonces, en este caso, ¿cómo sería una buena forma de buscar información de justificación? Importancia de la implementación de procesos logísticos. Aquí está. Importancia de, dice sector retail, pero bueno, es una analogía. ¿Cuál es la importancia de la logística en el sector retail? Aquí está. Es importante. ¿Por qué? Porque bueno, garantiza flujo de productos desde los proveedores hasta los consumidores finales. Garantiza que tengamos disponibilidad de los productos en los estantes. Además, ¿por qué? Porque vamos a tener gestión de stock, almacenamiento, transporte y distribución. Aquí hay una parte de desafío, es decir, oye, ¿qué hay actualmente que está mal que yo pueda incluir? También podemos tener eso en la justificación. ¿Cuáles son esos desafíos que actualmente hay y este proyecto, cómo podría ayudarlos a solucionar? ¿Ya? Aquí tenemos unos elementos como si tenemos dentro de la logística adecuada en supermercados, vamos a tener satisfacción del cliente, reducción de costos, gestión de inventario, mayor eficiencia, etc. Hay un listado de elementos insignificativos que te dan a entender que realmente sí hay una importancia, que sí se debe de realizar, este análisis. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar de cara, por ejemplo, al cliente. Miren este ejemplo, identificación de los retos actuales que se presentan en la logística de aprovisionamiento. Y seguramente hay una parte de justificación. Igual como les dije, el planteamiento del problema, chicos, no es un párrafo, es un texto en el que deja entender por qué es importante realizar su trabajo. En la parte de desarrollo de software es igual, buscamos información relevante del, por ejemplo, por la importancia de migrar a nuevos lenguajes de programación. Aquí tenemos la importancia, aparecen unos beneficios como la adaptabilidad y versatilidad, que se puedan responder o resolucionar de forma eficiente los problemas. Aquí está la evolución, cómo han ido evolucionando, las tendencias actuales, cuál es la importancia que tiene actualmente la programación en la actualidad. Aquí estoy justificando que mi proyecto o mi análisis de revisar lo antiguo y lo nuevo sí es importante y tenemos cada uno de los puntos. Entonces, esa sería la parte que va aquí en la justificación. Por hoy no les voy a explicar otros temas para que ustedes puedan ir avanzando de verdad en esto. ¿Por qué? Porque tienen el mapa mental y cada uno de estos puntos. Entonces, repito, que hay que ir adelantando. Título del proyecto. Problema identificado y pregunta de investigación. Población. Objetivo general. Los objetivos específicos.
y la justificación. Para la próxima sesión, que es el viernes, yo la programé en sus anuncios, vamos a hablar acerca de tipos de investigación, acerca de marco teórico, metodología y este cuadro. Esta parte que dice, está acá, etapa 3, procesamiento, etapa 4, interpretación de resultados y etapa 5, conclusiones, no la vamos a hacer. Únicamente se va a hacer etapa 1, etapa 2, etapa 2.1 y ya, esas tres. 1, 2 y 2.1. Las otras etapas no, porque no da tiempo de que ustedes de verdad ejecuten o desarrollen un proyecto de investigación en tan corto tiempo. Si yo se los voy a pedir es hasta la parte de anteproyecto, hasta la parte de formulación como tal del proyecto. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, de mi parte, quedé un poco perdido porque pues, me tocó irme tarde porque no me deja ingresar. Entonces, tengo la duda, digamos, o sea, ¿subimos el adelanto como tal o esperamos a la No, entrega final? no, la entrega final. Lo que tienen que ir cargando es el mapa mental. O sea, que Es la esta entrega semana, por final. así decirse, el mapa mental y lo otro lo vamos adelantando. Sí, no van a cargar, buena pregunta, Cristian, no van a cargar todavía el avance. ¿Por qué? Porque si usted carga el avance, luego usted no puede eliminarlo. Me tocaría entonces agregar un segundo intento para todos. Usted nada más va a cargar el mapa mental. La propuesta de investigación final la va a cargar luego de que yo el viernes le explique todo completo. Entonces, para el caso de coordinación de procesos logísticos, 24 de... me equivoqué. Ya. Déjenme mostrarles la fecha de cierre. Bueno, ustedes saben que la fecha de entrega de las evidencias es, aquí en el cronograma nos aparece como que el inicio, por decir de alguna manera. Entonces, para coordinación de procesos logísticos está hasta el 7 de septiembre. Sin embargo, la fecha de finalización de la fase es 28 de septiembre. Entonces, ustedes saben que ustedes pueden montar sus actividades hasta la fecha de terminación de la fase. Sería 28 de septiembre. No sé aquí, no sé si fue que tuve un error, déjenme revisar aquí un momento, que me aparece como si lo hubiese cargado para el 24 de agosto. No, hasta el 25 de septiembre. Igual, chicos, importante que ustedes hagan las actividades y las vayan montando de acuerdo a lo que yo les voy explicando para que no se les olvide. Entonces, ahí tienen hasta esa fecha, 25 de septiembre, para montar. Igual, como les digo, les que ustedes me vayan mostrando avances para coordinación de procesos logísticos. Y para el otro grupo,
En ese caso, en desarrollo de software está en la fase de planeación, que sería en la fase 2, en la actividad de proyecto 4, perdón. En la guía de aprendizaje 5. Aquí aparecen las dos, propuesta de investigación y mapa mental. Y la fecha de entrega máxima, ahí les aparece en la actividad, que es la fecha de cierre de la fase, es hasta el 21 de septiembre. Entonces, ahí, chicos, 21 de septiembre, la fase de terminación de la fase de análisis de planeación, perdón, para análisis y desarrollo de software. Entonces, la idea es que empiecen a hacer el mapa mental el día de hoy para que lo puedan entregar el fin de semana y avancen en su propuesta. Para que el día viernes a la misma hora, a las 5, que tenemos la sesión, ustedes puedan terminar o aclarar las dudas. ¿Qué les recomiendo? Que empiecen a hacerlo para que el día viernes que lleguen a la sesión resolvamos todas las dudas que tengan y yo los pueda ayudar aclarándoselas. Cindy, te quedó duda sobre el título de la propuesta. Tú eres de procesos logísticos. Cindy, ¿estás por ahí? Sí, señora. Bueno, el título va enfocado o la temática de investigación va enfocada en algún problema que tú tengas identificado. Si tú trabajas en una empresa y tú identificas que quizás el proceso, en la parte de logística hay diferentes puntos. Tú puedes hacer un proyecto asociado vas a analizar cómo impacta o el proceso de transporte de una transportadora X que tú quieras revisar. O lo puedes hacer de forma general. Voy a hacer un análisis del proceso de recesión de materia prima, de despacho, de proceso de almacén, por ejemplo, del proceso de transporte, del proceso de almacenamiento. Puedes dividir la logística en diferentes pasos de una empresa en específico, de un sector o de una empresa en específico. O puedes hacer, por ejemplo, un análisis del proceso logístico de aquí del SENA, de las actividades del SENA, cómo es el tema de la preparación de la clase, la ejecución de las tareas, etc. Quiero hacer un análisis del proceso de logística del contexto del sector educativo, por ejemplo. Ahí que les sugiero, ustedes pueden ayudarse. Yo no estoy en desacuerdo con el uso de la guía, pero tampoco tolero, porque yo tengo aquí un software en el que yo introduzco sus proyectos de investigación y ahí miro la cantidad o el porcentaje de uso de inteligencia artificial de cada proyecto, de cada documento. Entonces, pueden buscar títulos que los ayude a temáticas que les ayuden a ustedes a relacionar títulos. Ayúdame con títulos para propuesta de investigación, de coordinación, de proceso logístico. Ustedes la van ajustando. Otro punto, chicos, pueden trabajar en grupos. Si ustedes quieren trabajar en parejas, en grupos de 3, lo pueden hacer sin problema porque es un proyecto que es complejo. Si lo quieren hacer individual, también. Pero recuerden colocar en su hoja de presentación el nombre de las 3 personas. Entonces, Cindy, ahí lo que te aconsejo es que revises un tema de interés que tú tengas en el sector de procesos logísticos. ¿Por qué les digo que ese tema? Porque obviamente es lo que ustedes están estudiando y vale la pena que ustedes investiguen en temas que ustedes están estudiando. Entonces, vas a hacer un análisis del proceso de recesión de materia prima, te vas a ir, por ejemplo, a la panadería de la esquina y vas a identificar cómo es el proceso de logística de ellos. Entonces, primero recesión de materia prima, pero no lo vas a hacer de verdad, simplemente lo vas a planear. Entonces, no lo van a ejecutar. Vas a hacer un análisis del proceso logístico del restaurante Don Juan, que queda a la vuelta de tu casa, por ejemplo. Entonces, ahí vas a empezar a revisar y analizar cómo está el sector, qué problemáticas tiene, por qué es importante hacer el trabajo, los objetivos, etc. Entonces, ahí, si te queda alguna duda, también me puedes escribir por WhatsApp. Ahí yo estoy en el grupo incluida. Me pueden escribir y yo los ayudo con gusto. Bueno, chicos, muchas gracias. listo. Si no hay ninguna otra duda, dígame. Profe, tú dices entonces que la próxima sesión es este viernes, ¿cierto? Sí, señor. Entonces la clase, o sea, la grabación de esta clase podría estar subida, digamos, mañana o ahorita más tarde. Yo lo que hago es que la cargo en YouTube y les mando a ustedes el enlace para que ustedes entren a YouTube y luego ya la cargo en Sayuna.
Quizás no te voy a Entonces, decir si que lo lo voy a compartes hacer al grupo de WhatsApp y al grupo de WhatsApp, sí señor, les comparto el enlace de YouTube. De pronto no te voy a decir que lo voy a hacer ahora enseguida, pero mañana antes de mediodía Dale, gracias. seguramente les cargo la grabación o les cargo el enlace. Lo hago como para agilizar, porque mientras lo cargo en Sayuna, a veces se demora un poco la plataforma. Yo lo cargo enseguida en YouTube y les mando el enlace para que ustedes ingresen y ya luego lo pueden encontrar en la plataforma. Dale, gracias. Listo, chicos. Bueno, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el viernes. Ya saben, chicos, avancen para que el viernes vengan con dudas y yo las pueda ayudar a resolver. ¿Listo? Que tengan feliz noche todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.